Muy buena familia, ¿cómo estáis? Convocatoria. Hablamos un poquito, me la habéis pedido por varias vías. ¿Qué nos hemos encontrado? 27.509 plazas, 17.255 más plazas que en la última convocatoria. Brutal. ¿Qué ha ocurrido? Un montón de reales decretos de oferta de empleo público que había pendientes, los han hecho una bolita y alegrete, todo para adelante. 27.509. Para nosotros, una plaza. No nos hace falta nada más. Buscamos una plaza, la nuestra. Las otras 27.508 plazas para el resto de nuestros compañeros. Nosotros a luchar por la nuestra. Vamos por las bases comunes. ¿Qué nos podemos encontrar aquí? Que tenemos la obligación de hacer una inscripción electrónica vía web. Ahora luego ponemos un vídeo de cómo hacemos una inscripción completa, ¿vale? Por si acaso alguien se pierde en algún paso. Obligados, ¿vale? Tenemos 12 anexos también, uno para cada cuerpo o escala que tenemos ahora en esta convocatoria. Buscamos el nuestro y obviamos el resto. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos que empieza el orden de actuación de los aspirantes, empieza por la letra U, en caso de llamamientos personales, el apellido que empiece por U van a ser los primeros, llegar hasta el final del abecedario y vuelta, ¿vale? Luego tenemos los días de celebración, y aquí sí que tenemos que hacer una parada porque es bastante interesante. Fijaros, en los ejercicios de los procesos selectivos para el ingreso libre y para la estabilización del empleo temporal del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado y del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado se celebran el mismo día y a la misma hora, o sea, que C2 de libre y C1 de libre vais el mismo día, a la misma hora y cogiditos de la mano. ¿Qué significa esto? Que si tenías pensado ir a por los dos exámenes a la vez, a ver si podías aprobar tanto auxiliar como administrativo, pues aquí nos acaban de decir de que no, ¿vale? Que elige muy bien a qué examen te vas a presentar, si vas a por auxiliar C2 o si vas a por administrativo C1, porque va a ser el mismo día a la misma hora. Luego tenemos los procesos selectivos de informática, que están los técnicos auxiliares de informática, que son C1, y el cuerpo de gestión de sistemas informática, que es el A2, que nos dice que el ejercicio único, que es para los técnicos, y el primer ejercicio para los de gestión de informática va a ser en días distintos, no serán coincidentes en el tiempo. Por tanto, si vas por informática, aquí sí que te puedes encontrar con la posibilidad de poder presentarte tanto a C1 como a A2. Lo normal es que el técnico auxiliar de informática a lo mejor lo unan con el mismo día que los que van en C2 y C1 de administrativo de libre, ¿vale? Y luego en el último apartado, que también es súper interesante, que es el primer y el segundo ejercicio del cuerpo de gestión, y así como los de gestión de informática, se celebrarán el mismo día o en días consecutivos. ¿Qué ha ocurrido aquí con A2, con GACE? Pues que también nos han reducido un poquito las cosas. Sabéis que tenéis un examen de 100 preguntas de teoría y luego tenéis un supuesto práctico que lo han reducido a la mitad, ¿vale? Un supuesto práctico en el que solo tenéis que contestar a 5 preguntas de desarrollo de los bloques 4, 5 y 6, ¿vale? Antes había un poquito más y luego había una lectura que también os han quitado. Maravilloso, no tenéis que ir a leer de forma pública. Esto ya se encarga la Comisión Permanente de Selección. Por tanto, podéis encontraros que el mismo día vais a hacer un examen de teoría de 100 preguntas y luego además una resolución de supuesto práctico de 5 preguntas de esos 3 bloques. Vais a acabar bastante pajaretes si os lo ponen el mismo día, o puede ser que el primer día, día 1, tengáis ese tipo test de 100 preguntas y luego al día siguiente el supuesto práctico con 5 preguntas de los bloques 4, 5 y 6, ¿vale? Queda de tal manera. Por lo tanto, aquí sí que podría caber la posibilidad, o por lo menos se puede entender, de que si estabas pensando en ir a C1 de administrativo y A2 de gestión, igual sí que puedes hacerlo, ¿vale? Igual sí que te puedes presentar un fin de semana, puedes ir a intentar sacarte el cuerpo administrativo del Estado y otro fin de semana puedes ir a sacarte el de gestión, ¿vale? C2 y C1 ya lo siento mucho. Bien, ¿qué más nos encontramos por aquí? El apartado 3.5, que es muy curioso. Fijaros, de acuerdo con lo establecido en la oferta de empleo público del 2022, el primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará en un máximo de 3 meses, contados a partir de la publicación de esta convocatoria, o sea, 3 meses, que estaríamos ahí en mayo. Pero fijaros, bajamos un poquito más, dice, el plazo previsto de las solicitudes, como se prevé que hay un número de plazas ofertadas y además una enorme cantidad de solicitudes, este plazo de 3 meses lo vamos a pasar a 4, además ampliable por otros 4 meses más, por tanto nos vamos a 8 meses. Hacemos cuenta y ya una cosita que ya hablamos el otro día, posibilidades, ¿vale? Luego, la previsión de la duración máxima de la fase de oposición de los procesos selectivos será de 12 meses, previsión máxima, o sea, fin de las oposiciones que sea en máximo un año, esos 12 meses. Y cuidado un poquito más abajo que tenemos que ir, que nos dice, a la vista de las dificultades que entraña el cumplimiento de los referidos plazos y demás durante el mes de agosto como tal se declara inhábil. Por tanto, esos 4 meses con posibilidad de 4 más que se pueden convertir en 8, si además le añadimos agosto como inhábil, igual hasta 9, ¿vale?
Y así haremos alguna cosita más, o por lo menos nos podemos hacer cierta idea. En el apartado 4 tenemos la comisión permanente de selección, una leída. En el apartado 5 el acceso con personas con discapacidad, interesante. Y en el apartado 6 tenemos ya las solicitudes, que como ya hemos hablado, tenemos esa obligatoriedad de inscripción electrónica en estos procesos selectivos. Y para presentarnos tenemos que cumplimentar el modelo 790, que lo tenemos disponible en el punto de acceso general a través de esta página web, que es del ips.resara. Hacemos en la búsqueda de oposiciones ahí, hacemos una búsqueda con la palabra concreta Estado, ¿vale? Y ya nos saldrán todas las oposiciones que hay disponibles de esta convocatoria. Creo que se cuela una, que no es, pero ya aparece en todas estas, ¿vale? Y luego en el apartado 6.4 nos dice: las personas interesadas dispondrán de un plazo de presentación de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Esto es muy de 39/2015. Una publicación a partir del día siguiente que nos dan 20 días hábiles. Por tanto, quitamos los sábados, los domingos y los festivos. ¿Y cuándo es el último día en que tenemos que presentar la solicitud de participación en este proceso selectivo? Y si no lo presentas, voy a sacar el bate que tengo ahí detrás. Pues tienes hasta el 24 de febrero del 2023. Por tanto, intenta hacerlo un poquito antes. No esperes hasta el viernes 24 de febrero para hacer esta inscripción, ¿vale? Nada, aquí la primera parte. Antes de continuar os pongo los cortes de cada vídeo, porque ahora vamos a ver cómo se hace una inscripción completa, y luego me voy a intentar meter un poquito en lo que ha cambiado en cada temario de auxiliar, de administrativo y de gestión, y así comentamos un par de cosas también, ¿vale? Seguimos. Vale. Un segundo. Antes de continuar y ver el proceso de inscripción, ¿qué es eso del 30% que me estáis preguntando tanto y os está generando tantas dudas? Os explico. En los anexos nos encontramos con los siguientes párrafos. En cada una de las partes del ejercicio, la calificación resultará de la transformación de las puntuaciones directas que se deriven de los baremos establecidos por la Comisión Permanente de Selección, teniendo en cuenta lo siguiente: las puntuaciones directas mínimas que de la Comisión Permanente de Selección fije para superar cada parte del ejercicio equivaldrán a las calificaciones mínimas necesarias para superarlas, o sea, la nota de corte, ¿vale? Las puntuaciones directas mínimas no podrán ser inferiores al 30% de la puntuación directa máxima obtenible. O sea que la Comisión Permanente nunca va a poder bajar por ese mínimo de ese 30%. Hasta el 30 llega, más abajo no. Las puntuaciones máximas obtenidas serán las equivalaciones a las máximas del ejercicio. Hasta aquí claro. ¿Qué significa esto? Pues significa que la CPS nunca va a poder establecer la nota de corte por debajo de ese 30%, dando igual si quedan plazas libres y sin cubrir. No puede bajar por debajo del 30%. O sea que en un examen de 100 preguntas, la nota de corte nunca va a poder estar por debajo de 30. Nunca. Aunque se queden plazas libres. Vale. Pero claro, si sacamos más de 30, ¿significa que ya conseguimos la plaza? No, para nada. Con sacar más de 30 no apruebas la oposición. Este 30% es un mínimo del que no se puede mover la Comisión Permanente de Selección. Entonces, vamos a hacer dos ejemplos claros y sencillos como el primero que acabamos de ver. Tenemos 100 plazas y nos presentamos 5.000 personas. ¿Cuál va a ser la nota de corte? La nota de corte va a ser la de las 100 mejores plazas. Si el último mejor, que es el número 100, su examen tiene una nota neta de 73, la nota de corte es 73, ¿vale? Porque pasan los 100 primeros, o sea que esa es la nota de corte, el mínimo que se exige para que pasen las 100 plazas que hay. De 100, 73, nota de corte, para adentro. Otro, que es la parte contraria y que ha ocurrido mucho en promoción interna últimamente. Hay 100 plazas y nos presentamos 80 personas. ¿Significa que nos dan la plaza automáticamente? No, para nada. Mínimo vamos a tener que conseguir ese 30% neto del examen. Si hay varios ejercicios, son eliminatorios por separado, que esto ocurre bastante, que tenemos una parte teórica y una parte práctica, y tenemos que conseguir mínimo el 30% de las dos. Pero eso, claro, es hasta donde puede llegar la Comisión Permanente de Selección. Más de ahí, más abajo de ahí, plazas desiertas. No ha llegado ni al mínimo exigible, ¿vale? Espero que con esto se haya quedado un poquito más claro. Simplemente es que por debajo de 30 la nota de corte nunca va a poder estar, aunque se quede todo completamente desierto y no se ocupen las plazas para la siguiente oferta de empleo público. Ahora sí, seguimos. Proceso de inscripción. A apuntarnos a un proceso selectivo. Lo primero que hacemos es buscar en el INAP, en Google. Nos salen procesos selectivos y nos vamos a las pruebas selectivas de la página web del INAP.
¿Qué nos encontramos aquí? Prueba selectiva, nos da una explicación y vamos echando un vistazo. El cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado, el cuerpo de general de Administración del Estado o el general auxiliar de la Administración del Estado. En nuestro caso vamos a ir por el C1 de administrativo. Buscamos la última, que es la convocatoria del 2022, y vamos a hacer un ingreso libre. Aquí ya vemos que es la resolución del 20 de enero, las bases, la normativa y las inscripciones. Mucho cuidado aquí, que pone que a partir del 30 de enero, pero clic, no funciona, ¿vale? No funciona para nada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos salimos de la web del INAP y vamos directamente a la resolución y nos encontramos con esa dirección de esa página web que era ips.redstara.es, IPSC Secure, buscar convocatorias, y aquí ya sí que podemos hacer. Había una interrupción de mantenimiento, ¿vale? El martes 31, y ya podemos hacer la búsqueda. Tal y como se comenta en el vídeo, es mejor buscar con la palabra directamente Estado, pero aquí estamos buscando por Administración del Estado y vamos a encontrarnos los que son de C1 en la Administración y los de C2 del auxiliar administrativo, y tenemos que comprobar realmente a cuál es el nuestro, si es el de acceso libre, si es el de promoción interna, si es el de estabilización y demás. Además, miramos que el plazo para el que termina la inscripción de esta convocatoria es el 24 de febrero del 2023, ¿vale? Mucho cuidado con un par que hay por estabilización de concurso que acaba un poquito antes. Si pasamos de administración y ponemos gestión, ya nos salen los cuerpos del A2, ¿vale? Tenemos el de libre, tenemos el de promoción interna, pero bueno, que con poner directamente la palabra Estado ya aparecen todos directamente. No hace falta darle mucha más vuelta, ¿vale? Nada, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a administrativo, vamos a hacer la prueba de inscripción con un administrativo de libre. C1 G3, acceso libre, tenemos ahí el BOE, que es el que tenemos arriba, que es la disposición 2175, que es donde está todo de lo que estamos hablando hoy, y le damos a inscribirnos. Dice que tenemos que realizar nuestra inscripción online, firma electrónica o clave. La parte de ciudadano, que es la nuestra, y elegimos cómo vamos a entrar, en nuestro caso, por un certificado electrónico de la FNMT, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? La inscripción online, lo primero, ya nos reconoce a nosotros, al cuerpo escala de la administración a la que vamos, Ministerio de Hacienda y Función Pública, y el nivel de acceso C1 G3, que es el acceso libre. Hasta aquí todo correcto. Los datos personales que tenemos abajo, que los he tachado por protección de datos personales míos, ¿vale? Nada, los tacho para que no se vean. Fecha de nacimiento, que estas son cosas que tenemos que rellenar nosotros, el sexo, la nacionalidad, correo electrónico, teléfono, etcétera, en caso de que nos tengan que llamar para alguna cosa, la comisión permanente de sección, fecha de nacimiento y todo lo demás, ¿vale? Todo eso ya queda rellenado. Perfecto. ¿Qué tenemos ahora? Muy importante, tenemos el apartado 16, que es la especialidad, área o asignatura, y el 20 con un asterisco. Cuidado, la especialidad, lo que es la especialidad o área asignatura, lo más normal es que no nos aparezca nada, porque a los que tenemos exámenes ahora mismo no vamos a ninguna en concreto, pero sí que en la provincia de examen es súper importante elegir a qué provincia de examen nos vamos a apuntar, ¿vale? No nos vayamos a ir a la que no es. En nuestro caso elegimos Alicante, y además si desplegamos los datos de la convocatoria volvemos a comprobar lo mismo. Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, acceso libre, función pública, y la fecha del BOE el 27 de enero del 2023. Vale, pues bajamos un poquito más y ya nos vamos a la información adicional. Y aquí tenemos los títulos académicos. Los datos a consignar de las bases de la convocatoria, datos A, B y C, aquí solo es para promoción interna, ¿vale? O sea que en eso tendríamos que ir al BOE, comprobar si estamos en promoción interna o en estabilización y rellenar una serie de campos que tenemos ahí, ¿vale? Por eso lo marco aquí en el BOE en el que estamos, vemos los cuadros, el recuadro 27, datos a consignar, y se rellenan según en estos apartados, ¿vale? Y si vemos un poquito más, apartado A, se especifica el personal funcional, B, el ministerio, organismo, y en el C, etc. Pero todo esto viene, fijaros que lo busco por aquí por una forma rápida, que es para acceso por promoción interna y el personal laboral fijo. Y en este caso, pues le he echado mano del anexo 2, ¿vale? Pero de cualquiera podéis echarlo, pero promoción interna, ¿vale? Básicamente. Por lo demás, el título exigido de la convocatoria, el máximo que tengáis, ¿vale? No os liéis la cabeza, poner el más alto. Luego ya tenemos la sección de pago y documentos, que si estamos desempleados, máximo, más de un mes en busca de oferta en busca de trabajo y no hemos rechazado ningún trabajo, discapacidad, familia numerosa especial, etcétera, etcétera, todos los que tenemos aquí, seleccionamos el que corresponde y además añadimos el documento correspondiente o la documentación que nos pida. Se adjunta la solicitud y para adelante, ¿vale? Sin más. Luego ya nos aparecen los datos de pago, la tasa de examen y podemos elegir a pagar por cuenta bancaria o tarjeta de crédito o débito. Mucho cuidado que el método de pago sí que es importante, o sea, importante no es obligatorio seleccionarlo, y dependiendo de lo que elijamos nos vamos a encontrar con entidades distintas, ¿vale? Si por cuenta bancaria o por tarjeta de crédito, ¿vale? Lo rellenamos todo y no nos queda otra que pagar.
simplemente. Podéis elegir lo de me pongo al tratamiento para su verificación de los datos expresos o autorizo al órgano gestor la consulta de mis datos de renta en la agenda, en la EAT, ¿vale? He leído las condiciones y para adelante manifiesto mi voluntad de firmar digitalmente y presentar esta solicitud. Lo anterior lo podéis echarle un vistazo y elegís si marcáis alguna o no. Firmamos y enviamos la inscripción. Y con esto ya prácticamente lo habríamos terminado. Nos dice que se va a proceder a firmar esa solicitud, le damos que sí, se guarda, se procesa el pago y hay un proceso de registro. Genial, proceso de inscripción finalizado correctamente. Ahora ya podríamos ir a mis inscripciones y descargarnos ese justificante, ¿vale? Así que ya lo tendríamos, ya estaríamos inscritos completamente, nos iríamos al proceso de inscripción, vemos que estamos inscritos, que hemos pagado la tasa, que se ha realizado todo correctamente, podemos descargarnos el justificante de registro para cualquier cosa y además podemos consultar el dato adjunto. O sea, que no hay, ya estamos en marcha, ¿vale? Este es el proceso que tenemos que seguir para poder inscribirnos. También podemos hacer una modificación de la inscripción online en caso de que sea necesario, ¿vale? Porque por alguna cosita que no hemos podido hacer. Y no se va, ya sí que nos marca ahí que si ya hemos pagado una vez, no se va a volver a pagar en caso de que haya modificación, ¿vale? Sin más, inscritos, para adelante, vamos a por una de esas plazas que es la nuestra. Anexo 1, ingreso libre, cuerpo general auxiliar, C2 de libre, 1150 plazas, un solo ejercicio compuesto de dos partes, un examen. 60 preguntas la primera parte, 30 de teoría general, 30 de psicotécnicos. Segunda parte, 30 preguntas de ofimática y actividad administrativa. ¿Tiempo para hacer este examen con 90 preguntas? 90 minutos. ¿Qué es lo que ha cambiado con respecto a la convocatoria anterior de los temas que tenemos que estudiar? Pues en el bloque 1 ha cambiado el apartado 6, que han eliminado la Agenda Digital para España. En el 7, que han eliminado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, las funciones, cuidado, porque la Ley 19/2013 sí que hay que seguir estudiándola entera, pero las funciones que venían reguladas en el Real Decreto es ahí donde no vamos a entrar. Luego en el apartado 8, que tiene una nueva redacción, pero hay que estudiar exactamente lo mismo, la Administración General del Estado, órganos centrales, órganos superiores y directivos, órganos territoriales, otros órganos administrativos y la Administración del Estado en el exterior. En el apartado 11 desaparece una parte que dice y su normativa de desarrollo con respecto al principio, dice las leyes del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y del régimen jurídico del sector público y su normativa de desarrollo. Eso es lo que desaparece. Pero sí que cambia un poquito la redacción y nos dice que el procedimiento administrativo común y sus fases, la revisión de los actos en vía administrativa, la revisión de oficio de recursos administrativos, o sea, simplemente es nueva redacción para estudiar lo mismo, el recurso contencioso administrativo, que lo teníamos que estudiar, la actividad administrativa impugnable y aquí en la ley 29/98 sí que matiza un poquito más, que es lo que tenemos que ver, que es las partes, la capacidad, la legitimación, la representación y la defensa. Nada que no sepáis. Luego la protección de datos de carácter personal, jurídico, principio, derecho y obligaciones, desaparece el Real Decreto de la Unión Europea 2016-679 de protección de datos de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, ¿vale? Principios y obligaciones, todo eso desaparece. Y luego en el apartado 16 tenemos las políticas de igualdad contra la violencia de género y discapacidad y dependencia, régimen jurídico. Desaparece la mención a la ley 3/2007 y a la ley orgánica 1/2004, pero esto no significa que no nos la puedan preguntar, simplemente desaparece la mención, pero se entiende que está incluida dentro de políticas de igualdad, violencia de género, discapacidad y dependencia. Esto significa que pueden abrir también el marco, porque además de eso pueden preguntarnos sobre el tercer plan de igualdad de género en la administración y además también nos pueden preguntar sobre la nueva ley 15/2022 de 12 de julio de integrar para la igualdad de trato y no discriminación. Eso con respecto a la parte de teoría. Si nos vamos a la parte de ofimática y administrativa, lo único que cambia aquí, prácticamente nada, porque todo sigue igual, es que cuando hacen referencia a Windows es el Windows 2010 y cuando hablamos del paquete Office estamos hablando del paquete Office 2019, Word 2019, Excel 2019, Access 2019 y Outlook 2019. Bien, pues con este ya damos por fin al anexo 1. Vamos. Anexo 4. Ingreso libre del Cuerpo General Administrativo del Estado, C1 de libre. Plazas 4.652. Un solo ejercicio compuesto por dos partes. La primera parte, 70 preguntas, que además la vamos a tener dividida en dos. 40 primeras preguntas que van a estar relacionadas con los bloques 1, 2, 3, 4 y 5 y luego 30 preguntas sobre el bloque 6, que es la ofimática. Una vez superadas estas primeras 70 preguntas, vamos a encontrarnos con dos supuestos prácticos de 20 preguntas cada uno, que tendremos que elegir solo uno
que es el que vamos a pasar a la plantilla. En total, 90 preguntas, 70 de teoría, 20 de supuesto práctico. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para estas 90 preguntas? 90 minutos. ¿Qué ha cambiado con respecto a la convocatoria anterior en el temario? Pues vamos a hacer un pequeño repaso. Bloque 1, organización del Estado y la administración pública. En el apartado 6 del bloque 1 desaparece la agenda digital para España. En el apartado 7 desaparece el llamamiento al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, funciones. Solo esa parte, ¿vale? Esto no significa que no tengamos que estudiar la parte del buen gobierno de la Ley 19/2013 que nos entra completa. Esto va más relacionado un poquito con el Real Decreto de Desarrollo que tiene. En el apartado 8 recibe una nueva redacción, pero entra exactamente lo mismo, que es la Administración General del Estado, órganos centrales, órganos superiores y directivos, órganos territoriales y la Administración del Estado en el exterior. Cerramos bloque 1 ahí, no ha cambiado nada más. En el bloque 2 tenemos la organización de las oficinas públicas y en el apartado 4 desaparece el llamamiento concreto al reglamento UE 2016-679 de protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, principios, derechos y obligaciones. Este apartado 4 para mí ahora queda bastante abierto porque nos habla de la protección de datos personales y su régimen jurídico. Por tanto, sí que podrían preguntar aún así de este reglamento y también vamos a tener, por supuesto, la ley de protección de datos a todo lo que pueda entrar, ¿vale? Pero esto no significa que este llamamiento concreto que había al reglamento UE 2016, esta desaparición no significa que no nos puedan preguntar sobre ella, ¿vale? Cuidado. En el bloque 3 tenemos el derecho administrativo general, que en el apartado 2 desaparece lo que significa la revisión, anulación, revocación y principio de legalidad de actuación administrativa, pero es que desaparece de ahí, lo que pasa es que lo incluyen en el bloque 3 dándole una nueva redacción, quedándole de la siguiente manera: las leyes del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y el régimen jurídico del sector público, procedimiento administrativo común y su alcance, iniciación, ordenación, instrucción y terminación, las 4 fases, la revisión de los actos en vía administrativa, revisión de oficio y recursos administrativos, todos, el recurso contencioso administrativo, que ahí tenemos la ley 2998, la actividad administrativa impugnable, todo lo que se puede impugnar, y aquí matiza ya sí las partes de la contenciosa administrativa, que es la capacidad, la legitimación, la representación y la defensa, cosa que ya sabemos y además que tenemos en los vídeos. En el apartado 4, cuando nos habla de contratos, también mejora un poquito la redacción y añade las 5 fases que pueden estar los contratos: la preparación, la adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción. Vale, todo lo demás se mantiene igual hasta el 7, que habla de políticas de igualdad y contra la violencia de género, discapacidad y dependencia y su régimen jurídico. Desaparece la mención expresa que teníamos aquí a la Ley 3/2007 de igualdad de mujeres y hombres y a la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral contra la violencia de género. Desaparece su mención, no significa que no tengamos que dejar de estudiarla, para nada, porque entra casi seguro, pero añadimos, además por nosotros de nuestra parte, porque como queda muy abierto la redacción de este apartado 7, podemos añadir el tercer plan de igualdad de género de la administración y la nueva Ley 15/2022 de 12 de julio integral de igualdad de trato y la no discriminación. Puede entrar todo esto, todo lo relacionado con igualdad, violencia, discapacidad, dependencia que tengamos de la administración del Estado, nos pueden preguntar. Desaparece la mención exclusiva, pero no significa que no tengamos que estudiarla o que tengamos que dejar de estudiarla. En el bloque 4 tenemos la gestión de personal. Cuidado, que en el apartado 6 de este bloque 4 desaparece el sistema de retribuciones e indemnizaciones y podemos pensar, uy, qué guay, nos libramos de las indemnizaciones por razón de servicio. No, para nada. Lo que pasa es que la cambian de bloque. La cambian al bloque financiero, al bloque 5. Así que desaparece aquí, pero va abajo. En el bloque 8 sí que desaparece el contrato de trabajo, contenido, duración y suspensión, negociación laboral, conflictos y convenios colectivos. En el 9 matizan un poquito más lo que es el régimen de seguridad social del personal laboral, la acción protectora, tipos y características de las prestaciones, y añaden aquí afiliación y cotización. Y había un punto 10 antes que ahora sí que no está en esta convocatoria, que es la incapacidad temporal, conceptos y causas que motivan esta situación, incapacidad permanente de la modalidad contributiva, jubilación, conceptos y requisitos, muerte y supervivencia, prestaciones, sujetos causantes y beneficiarios. O sea, todo esto de la incapacidad temporal, la muerte y supervivencia y la jubilación que teníamos de la seguridad social, aquí ya no entra, o por lo menos parece que no entra. Cerramos con esto el bloque 4 y nos vamos al bloque 5, que es la gestión financiera. En el apartado 2 cambia simplemente una palabra que nos hablaba de los presupuestos del Estado en España, concepto de estructura, y nos decía los créditos presupuestarios. Ahora la palabra aquí es clasificación de esos créditos presupuestarios, ¿vale?
En el apartado 4 han añadido esto que habíamos eliminado del bloque anterior, que es retribuciones e indemnizaciones. Aquí el matiz, ¿vale? Así que las indemnizaciones por razón de servicio no las comemos con patatas, ¿vale? Y luego sí que es verdad que ha desaparecido el apartado 7, lo cual está bastante guay, que era el plan de contabilidad pública, fines, objetivos, ámbito de aplicación y características, contabilidad presupuestaria y gestión y ver análisis de los grupos de cuentas. Vale, el plan general de contabilidad pública desaparece, guay, pero todo lo demás de la gestión financiera, la clasificación es orgánica, presupuestaria, económica, todo nos entra seguro, ¿vale? Cerramos este bloque 5 y ya por último nos vamos al bloque de informática básica y ofimática, que aquí el único cambio realmente es que ya nos dicen seguro que nos van a preguntar cosas del Windows 10, ¿vale? Y el paquete Office es el del 2019, Word 2019, Excel 2019, Access 2019 y Outlook 2019. Bien, pues estos son los cambios que tenemos para C1 para libre y ese mogollón de plazas que tenemos también. Seguimos a por el siguiente anexo. Anexo 5. Promoción interna al Cuerpo General Administrativo. Promoción interna al C1. 8.505 plazas. Un solo ejercicio, dividido en dos partes. Voy a ser un poco malvado con vosotros. Os están regalando la promoción. Eso sí, no sin esfuerzo, porque sabéis que la nota de corte con tantas plazas va a ser ese 30%. Vamos a ver el examen, cómo está compuesto. La primera parte, 50 preguntas. De los 18 apartados que tenemos para estudiar, de administrativo, personal y financiera, nos van a hacer 50 preguntas de teoría, tipo test, ¿vale? Segunda parte, 2 supuestos prácticos. A elegir uno de ellos. Cada supuesto práctico va a tener 15 preguntas. Y nos pueden preguntar de cualquiera de los 18 temas que tenemos. Cosa que ya conocemos. Tiempo para hacer estas 65 preguntas, tiempo para hacer el examen, 90 minutos. Corte, ya os lo anticipo, corte que vamos a tener en este examen, en la primera parte de las 50 preguntas, el corte va a ser 15. Tenéis que tener 15 netas. Y en la segunda parte va a ser 4,5. Los supuestos prácticos tenéis que sacar un 4,5. Si tenéis 16, 17 y un 5, 5,5 de nota neta, ya sabéis que tenéis aprobada la promoción interna. Ahora bien, ¿qué ha cambiado con respecto a la convocatoria anterior? Vamos a echarle un vistazo. Lo primero, el derecho administrativo general, apartado 1. Se ha eliminado la parte de revisión, anulación, revocación y el principio de legalidad de actuación administrativa. No penséis que se ha eliminado, simplemente que ha pasado de apartado. En el apartado 2 han añadido la obligación de resolver y el silencio administrativo. Estaba ya implícito ahí, pero no lo ponían tan expreso. Ahora ya lo tenemos. El apartado 3 tiene una nueva redacción y que incluye lo que se ha eliminado del apartado 1. La revisión de los actos en vía administrativa, revisión de oficios y recursos administrativos, el recurso contencioso administrativo y la actividad administrativa impugnable. Y luego dentro de la 2998, pues las partes, capacidad, legitimación, representación y defensa. En el apartado 4, en contratos, es exactamente lo que estábamos estudiando, simplemente pues que le han dado una redacción un poquito mejor de la que había. Los contratos del sector público, conceptos, clases y elementos, ya han añadido las 5 fases de los contratos: preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción, régimen de invalidez y recursos y los tipos de contrato. Exactamente lo mismo que estábamos estudiando. Luego en el apartado 5 teníamos el gobierno abierto, conceptos y principios informadores, y aquí han añadido a la ley 19/2013 de transparencia, acceso a información pública y buen gobierno, y se mantiene la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Luego en el apartado 6 han añadido los derechos digitales, que antes no estaba, pero sí se ha eliminado el reglamento a la Unión Europea 2016-679 de protección de datos de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, principios y derechos y obligaciones. Cuidado con este apartado 6, por lo que hemos hablado antes, que la protección de datos personales y su régimen jurídico, principios, derechos y demás, lo tenemos en la Ley de Protección de Datos, pero también está en este reglamento. A lo mejor daba pie a confusión de que solo había que estudiar el reglamento y no la Ley de Protección de Datos, y al dejarlo de esta forma abierta, yo creo que hay que echarle un vistazo a las dos cosas, ¿vale? Luego, en el apartado 7 ocurre exactamente lo mismo. Lo han dejado con esta redacción: políticas de igualdad y contra la violencia de género, discapacidad y dependencia, régimen jurídico. Han quitado la mención expresamente a la Ley 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres y a la Ley Orgánica 1/2004 de protección integral de violencia de género. ¿Significa que no hay que estudiarlas? No, para nada.
O sea, significa que sí que hay que estudiarlas. ¿Por qué? Porque políticas de igualdad y contra la violencia de género y discapacidad y dependencia están incluidas dentro de ellas esta ley 3/2007 y la 1/2004. Y además, aparte de eso que tenemos que echar un vistazo, pues también al tercer plan de igualdad que tenemos en la administración y a la nueva ley 15/2022 de 12 de julio integral para igualdad de trato y no discriminación. Mucho cuidado con este apartado porque queda muy abierto y es muy fácil preguntar sobre estos temas. Vamos ahora ya al bloque de gestión de personal, que aquí ha cambiado alguna cosita, pero prácticamente tenemos que seguir estudiando lo mismo. En el apartado 1 ha añadido al personal de servicios de administración pública, se han añadido conceptos y clases, ya lo estudiábamos, derechos y deberes de los funcionarios, todo lo que tenemos regulado en el EBEP, ¿vale? En el apartado 2 tiene una nueva redacción, programación y oferta de empleo público, la selección de los funcionarios, adquisición y pérdida de la condición de funcionario, acceso a empleo y provisión de puesto de trabajo de personas con discapacidad. Apartado 3 se mantiene igual. En el apartado 4 se elimina el régimen de seguridad social de los funcionarios, la MUFAC y clases pasivas. Lo mismo aquí, nos evitamos de estudiar esta parte, tampoco vendría nada mal. Y en el apartado 5 sí que nos habla del personal laboral, servicios de administraciones públicas, su régimen jurídico. Cuidado, porque el régimen jurídico del personal laboral tiene una parte que está en el EBEP, tiene una parte específica y también tiene una parte del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Cuidado. El cuarto convenio único del personal laboral, aquí me ha gustado una cosa que han matizado mucho, que es el cuarto convenio único del personal laboral, que antes nos lo comíamos entero y ahora ya sí que matiza, dice ámbito de aplicación y sistema de clasificación. O sea que en teoría solo tendríamos que estudiarnos esa pequeña parte del cuarto convenio, dejando el resto del cuarto convenio sin necesidad de estudio. En el apartado 3 que tenemos la gestión financiera. En el bloque 3, perdón, apartado 1, desaparece la terminología y el desarrollo presupuestario, ¿vale? Pero se mantiene lo demás, que es el presupuesto, concepto y los principios presupuestarios y el ciclo presupuestario, que realmente es sobre lo que nos preguntaban. Cambia una palabrita en el apartado 2, que pone el presupuesto de Estado en España, concepto de estructura y los créditos presupuestarios, la clasificación de los créditos presupuestarios, antes podía características, ahora clasificación, genial, para nosotros es exactamente lo mismo. En el apartado 3, también cambia un par de cosas, que antes ponía compromiso de gastos de ejercicio posterior y ahora pone gastos plurianuales, pues bueno, la redacción queda bastante mejor. Y también incluyen aquí anticipos de caja fija y pagos a justificar. O sea, ya los estudiamos, simplemente que ahora lo mencionan expresamente, ¿vale? Y luego en el apartado 4, una cosa que también me ha gustado es que han eliminado un par de palabras, que decía las retribuciones de los funcionarios públicos y del personal laboral, eso ha desaparecido, es las retribuciones de los funcionarios públicos, punto. ¿Vale? Lo del personal laboral se queda aparte. Y con esto ya terminamos de ver la promoción interna al cuerpo C1. Nos lo han dejado muy bien. Como lo teníamos en años anteriores, han reducido alguna cosita, pero sabemos las notas de corte, sabemos lo que va a pasar. Así que por favor nos preparamos por lo menos para superar el examen bastante más por encima de ese 30% para no ir al límite, pero sabemos que tenemos un espacio, tenemos espacio para poder jugar con las notas de corte de este examen. La nota de corte, como hemos dicho al principio, se va a quedar en 15 y en 4,5. Vamos a por el siguiente anexo. Anexo 8. Ingreso libre del Cuerpo de Gestión de la Administración General del Estado. GACE. A2 de libre. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Primero, 2.873 plazas para poder acceder a la administración pública como A2. Ahora ha habido algunos cambios, algunas modificaciones, así que tenemos que ir despacito. Primer ejercicio, 100 preguntas tipo test. De los 6 bloques nos pueden preguntar cualquier cosa. Tiempo que tenemos en estas 100 primeras preguntas tipo test, 90 minutos. Segundo ejercicio, 2 supuestos prácticos, a elegir uno de ellos con 5 preguntas cada uno a desarrollar. ¿De qué bloques? De los bloques 4, 5 y 6, Derecho Administrativo General, Administración de Recursos Humanos y Gestión Financiera y Seguridad Social. ¿Tiempo que tenemos para desarrollar el supuesto práctico? 2 horas y media, 150 minutos. ¿Nos acordamos de lo que hemos visto al principio? Puede ser en el mismo día, o sea que en el mismo día nos podemos encontrar con la primera parte del examen, que son las 100 preguntas de teoría tipo test y además el supuesto práctico con esos 2 supuestos a desarrollar, 5 preguntas cada uno más 2 horas y media, ¿vale? O en días consecutivos, día 1 tipo test, día 2 supuestos prácticos. ¿Hay lectura pública posterior ante la Comisión Permanente de Selección? Ya no.
Ya no hay lectura pública. Una cosa que nos ahorramos. También, que nos he comentado, se ha reducido en el apartado, en el segundo examen se ha reducido. Ya no están las preguntas cortas a desarrollo corto y el supuesto práctico, ya simplemente solo se ha quedado el supuesto práctico. Aquí han reducido un poquito el examen. Bien, ¿vale? Claro, pero es que ahora al no haber esa lectura pública, cuidado. ¿Qué nos dice la parte específica? Dice, evitar utilizar abreviaturas, ¿vale? En el desarrollo. Y no usar signos no usuales de lenguaje escrito. Vale, o sea que tenemos que ir con mucho cuidado con este tema. Además, nos indican cómo van a puntuar cada pregunta de desarrollo. Esto sí que es de necesaria lectura. Fijaros. Capacidad de aplicar los conocimientos a las situaciones prácticas que se planteen de 0 a 20 puntos. Sistemática que vamos a usar para el desarrollo, hasta 10 puntos. Capacidad de análisis de lo que nos preguntan y cómo organizamos después las respuestas, unión de ideas, puntos, etcétera, hasta 10 puntos. Capacidad de comprensión escrita de todo lo que estamos desarrollando, hasta 10 puntos. ¿Vale? Eso es lo que tenemos, desde 0 hasta 50 por cada pregunta que nos pueden puntuar. Capacidad de aplicar los conocimientos que tenemos, sistemática, capacidad de análisis y capacidad de la expresión escrita. Bien. Si superamos estos dos bloques, lo que viene a ser la parte de teoría general, es examen tipo T y el supuesto práctico, luego hay un curso selectivo, que esto ya se hace dentro de una administración pública en el que vais a pasar un tiempo, vais a ir conociendo cómo funciona esa administración pública, vais a pasar por distintas secciones, etcétera, etcétera. Y lo que os pongan para hacer, trabajar o conocer. ¿Qué puntuación podemos obtener en este curso selectivo? Solamente hay dos, apto o no apto. La parte difícil ya lo hemos superado, ¿vale? Que es el proceso selectivo inicial, que es con el test y con el supuesto práctico de desarrollo. Aquí simplemente con no liarla mucho y hacer un trabajo normal, obtendremos la calificación de apto y ya posteriormente la toma de posesión como funcionario de carrera. Bien, vamos a ver qué ha cambiado con respecto a la normativa anterior. Aquí hay bastante lío. Primer bloque, organización del Estado de la Administración Pública. Apartados 1, 2, 3 y 4 se mantienen igual. El apartado 5 nos pone al principio el poder legislativo y se mantiene todo igual. El apartado 6 pone el poder ejecutivo y se mantiene igual, solo que al final añade el Consejo de Estado. Luego en el apartado 7 todo es igual, salvo que ya no nombra ni al Tribunal Supremo ni al Ministerio Fiscal. Luego en el apartado 8 tiene una nueva redacción en la que ya nos habla de los órganos centrales, órganos superiores y directivos, la creación, nombramiento, cese y funciones de los mismos, los servicios comunes de los ministerios, órganos territoriales y la administración del Estado, ¿vale? Todo esto venía incluido en el punto 9 de la convocatoria anterior y simplemente lo que han hecho es darle una nueva redacción, pero es exactamente lo mismo que teníamos que estudiar antes, o sea, algo que ya conocemos. En el punto 9, el sector público institucional, entidades que lo integran y el régimen jurídico, desaparece la mención a la administración consultiva, el Consejo de Estado. Vale. Y ahora tendríamos los puntos 10 y 11 actuales que corresponden con los apartados 11, 12 y 13 de la convocatoria anterior. Es exactamente lo mismo, pero reducidos a 2 puntos. O sea, 11, 12 y 13 corresponden con 10 y 11 de los actuales. Con esto ya podemos dejar el bloque 1, Organización del Estado y Administración Pública. Vamos al bloque 2, Unión Europea. Apartado 1, aquí ya añaden un poquito más de redacción y ya sí que nos dicen que está incluido aquí el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que ya lo estudiábamos, pero simplemente ahora lo pone mejor. Proceso de ampliación, las cooperaciones reforzadas, se ha reformulado aquí el apartado 1 y 2 de la convocatoria anterior y lo han metido todo en uno, pero ya no se hace mención al modelo político de la Unión Europea ni a la flexibilidad de la misma. Vale, 1 y 2 del anterior reformulado en el 1 que tenemos ahora. Apartado 2, 3, 4 y 5 se mantienen exactamente igual que lo que teníamos en la convocatoria anterior con la Unión Europea. Y el apartado 6 sí que tiene un poquito más, que nos dice política de la Unión Europea, mercado interior, política económica monetaria, y aquí aparece política exterior y seguridad común, espacio de seguridad, libertad y justicia, defensa de competencia, y desaparece aquí ayudas del Estado, política agrícola y pesquera. Estos son los cambios que tenemos en el bloque 2, ¿vale? Unión Europea. Vamos al bloque 3. El bloque 3 y 4 es un cachondeo. Políticas públicas, con paciencia, ¿vale? Políticas de modernización de la Administración General del Estado y demás, que es el apartado 1, corresponde exactamente con el apartado 3 de la convocatoria anterior, no cambia nada. Apartado 2 de políticas públicas,
apartado 4 de la convocatoria anterior, pero desaparece otras políticas económicas y estrategia de España Nación Emprendedora. Ya no lo menciona. Apartado 3, política medioambiental, corresponde con el apartado 6 de la convocatoria anterior. Vale. El apartado 4 era el anterior apartado 7, solo que han habido aquí unos cambios. Se queda de la siguiente manera: la seguridad social, estructura y financiación, problemas actuales de las líneas de actuación, el régimen general y los regímenes especiales. Y aquí fijaros, la acción protectora de la seguridad social, tipos y características de las prestaciones, esto viene del bloque 6, apartado 10. No lo incluyen aquí. Y desaparece la mención al sistema sanitario, gestión y financiación, la promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia. ¿Vale? Yo aquí dudo bastante de que esto no lo vaya a preguntar, simplemente que ya no lo mencionan. El apartado 5 actual corresponde con el 9, el apartado 6 actual corresponde con el 11, se mantienen igual. El apartado 7 corresponde al 12, la convocatoria anterior, simplemente que añaden aquí en el gobierno abierto conceptos, principios informados y planes de acción en España. Desaparece la redacción del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Estatuto y Funciones, el portal de transparencia y las unidades de información y transparencia, las suites, ¿vale? Pero sí que se mantiene el estudio completo de la Ley 19/2013, ¿vale? El apartado 8 también desaparece la mención al reglamento de la Unión Europea, el 2016-679, relativo a la protección de personas físicas, a los tratamientos personales y a libre circulación de estos datos y la Agencia Española de Protección de Datos. Cuidado, que desaparece su mención. Para mí esto no significa que tengamos que dejar de estudiarlo, porque ya se queda más abierto a la protección de datos personales y su régimen jurídico. Su régimen jurídico pues será la Ley de Protección de Datos y yo entiendo que también este reglamento de la Unión Europea. Yo por si acaso no lo dejaría mucho de lado, ¿vale? Lo mismo ocurre en el apartado 9 de este bloque 3 de políticas públicas, que se ha quedado de la siguiente manera: políticas de igualdad y contra la violencia de género, régimen jurídico, discapacidad y dependencia, régimen jurídico. ¿Qué pasa? Que ya no hacen mención a la Ley Orgánica 3/2007, perdón, a la Ley 3/2007 y a la Ley Orgánica 1/2004. ¿Qué significa esto? Que no haga mención no significa, ¿vale?, que tenga que desaparecer de nuestro temario. Mucho cuidado, porque igualdad y violencia, régimen jurídico, todo lo que pueda ser; discapacidad y dependencia, régimen jurídico, todo lo que entre. Por tanto, estas leyes, la 3/2007 y la 1/2004, la vamos a tener que estudiar seguro. El tercer plan de igualdad de la administración también, y la nueva ley 15/2022 de 12 de julio, integral de igualdad de trato y la no discriminación, entiendo que también va a estar incluida en nuestro temario. Y en el apartado 10 actual es una mezcla del 5 y del 10 anterior y se queda con la siguiente redacción: otras políticas públicas, sistema sanitario de distribución, competencia, gestión y financiación, política exterior y de la cooperación de desarrollo, régimen de telecomunicaciones y desarrollo de la sociedad y la información, la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí dejamos el bloque 3, políticas públicas, y vamos al bloque 4, que es el derecho administrativo general. Bien. Apartados 1 y 2 exactamente igual que el anterior. Apartado 3, desaparece la mención al derecho de la Unión Europea, porque ya todo el derecho de la Unión Europea lo vamos a tener en el bloque de la Unión Europea, lógicamente. En el apartado 4 también desaparece la mención a revisión, anulación y revocación, pero esto, ¿qué pasa? Que lo han movido de bloque, simplemente. Vamos al apartado 5. Apartado 5 no, lo que había aquí del apartado 4 se va al 12, ¿vale? Simplemente. En el apartado 5, que son los contratos del sector público, añaden un poquito más, que es contrato del sector público, primera parte, conceptos, clases y elementos, que eso no estaba incluido, y ya nos hace especial mención a las 5 fases que tenemos en contratos, que es la preparación, la adjudicación, los efectos, el cumplimiento y la extinción. Y también añade al final con una nueva redacción, que es el régimen de invalidez y los recursos que se pueden presentar dentro de la ley de contratos. El 6 y el 7 se mantiene igual. El 8 de la expropiación forzosa, desaparece la idea general de los procedimientos generales y el procedimiento de urgencia en expropiación forzosa. En el 9 igual. El 10 desaparece la acción de la responsabilidad. Luego en el 12 es donde añade esa revisión de actos en vía administrativa, y en el 13 ya tenemos la jurisdicción contenciosa administrativa, sus funciones, órganos y competencias. Desaparece la evolución histórica, órganos, ya lo conocéis todo esto, la evolución de competencia, recurso contencioso administrativo, lo que es la actividad impugnable, y nos matiza ya que más o menos lo que nos pueden preguntar aquí es de las partes, la capacidad, su legitimación, representación y defensa. Este es el bloque 4 de Derecho Administrativo General y los cambios que tiene. Bloque 5. Tocotó. Administración de recursos humanos. Fantástico. Apartado 1.
Personal al servicio de las administraciones públicas, conceptos y clases, los que ya conocemos, adquisición de IP de la reacción de servicio y su régimen jurídico. Yo no hace mención expresa a lo que es al Estatuto Básico del Empleado Público, sino a todo el régimen jurídico que puede afectar al personal al servicio de las administraciones públicas. El apartado 2, que es derechos y deberes del personal del servicio de las administraciones públicas, su régimen disciplinario, viene del 4 de la convocatoria anterior. Planificación de recursos humanos, ofertas de empleo, selección de personal y competencia de materia personal viene del apartado 2 anterior. Las formas de provisión de puesto de trabajo y movilidad es una mezcla del 2 y del 3 de la convocatoria anterior. Luego tenemos las situaciones administrativas al personal de servicios de administraciones públicas e incompatibilidades, que es una mezcla del 3 y el 4 del anterior. El 6 actual, que es el sistema de retribuciones de los funcionarios y retribuciones básicas, etcétera, es el 5 anterior. Luego el personal laboral, que es el 7 de las administraciones públicas, es el 9 anterior, pero sí que han modificado un poquito aquí, que es el cuarto convenio único para el personal laboral de la Administración del Estado. Dice ámbito de aplicación y sistemas de clasificación, que tenemos aquí una mezcla entre el 8 y el 9, y desaparece la mención específica a los convenios colectivos de la Administración y determinación de las condiciones de trabajo. El apartado 8 actual es una mezcla del 6 y del 10 anterior, que es la negociación colectiva, la representación y la participación institucional de los empleados públicos, el derecho a huelga y su ejercicio. El 9 viene con la misma reacción que el 7, que es la MUFAZ, el régimen especial de la seguridad social de los funcionarios civiles del Estado, y el 10 corresponde bastante con el 2 anterior, acceso al empleo público, provisión de puesto de trabajo y personas con discapacidad. Y aquí cerraríamos el bloque 5 y ya solo nos quedaría uno, que es la gestión financiera y seguridad social, que se mantiene prácticamente igual. Apartado 1, 2 y 3 es exactamente el mismo. El apartado 4 es el 5 de la convocatoria anterior. El 5 actual es el 6 de la convocatoria anterior. El 6 actual es el 7 de la convocatoria anterior. El 7 actual es el 8 de la convocatoria anterior. El 8 actual es el 9 de la convocatoria anterior y ha desaparecido realmente el 4. Contabilidad pública, Plan General de Contabilidad Pública, fines, objetivos, ámbito, aplicación y características y la Cuenta General del Estado. Bien, toma, resumen más o menos de lo que más o menos ha podido cambiar. Lo más interesante de todo es que el supuesto práctico, lo que es el examen como tal, teníamos 100 preguntas y luego teníamos 5 preguntas de desarrollo corto y 5 de desarrollo largo. Esas de desarrollo corto han desaparecido, algo que nos quitamos. Ya no hay lectura pública, otra cosa que ya no tenemos que hacer viaje. Para los que somos de fuera no tenemos que ir a Madrid. Nos explican un poquito cómo nos van a hacer la puntuación de la redacción del supuesto práctico y nuestras 2.873 plazas que con una sola nos vale para entrar como gestión en la Administración Pública del Estado. Pues creo que ya está con este anexo 8. Vamos a por el siguiente. Anexo 9. Promoción interna al cuerpo de gestión de la Administración General del Estado. Promoción interna a la 2. 3.600 plazas. 2 ejercicios. Primer ejercicio, 100 preguntas tipo test, que nos van a preguntar cualquier cosa de los 4 bloques que tenemos. Tiempo para realizar estas 100 preguntas, 90 minutos. Segundo ejercicio, 2 supuestos prácticos, a elegir uno de ellos, esta vez con 4 preguntas a desarrollar. Y nos pueden preguntar solo de 2 bloques, el bloque 3 y el bloque 4, Derecho Administrativo General y Gestión Financiera. Pueden juntarlo todo, en cada supuesto práctico puede tener de los 2 bloques o pueden hacerlo por separado como venían haciéndolo hasta hace mucho tiempo. Cualquiera de las 2 cosas es buena. Una cosa que os tengo que comentar, como hay tantas plazas, se prevé que la nota de corte sea baja en la parte de teoría, en el test de las 100 preguntas, pero mucho cuidado en el desarrollo, porque en esta última convocatoria ha habido mucha gente que no ha superado la parte de desarrollo y se han quedado plazas sin ocupar. O sea que hay que preparar bien el segundo examen, el examen de desarrollo, hay que prepararlo a conciencia. Tiempo que tenemos para el examen de desarrollo para resolver esas 4 preguntas del supuesto práctico, 2 horas, 120 minutos. Una vez terminado esto, ¿hay lectura posterior? Ya no tenemos lectura pública, ya no vamos a leer ante la Comisión Permanente de Selección. Otra cosita que nos quitamos de en medio. Eso sí,
redactar correctamente, no utilicéis abreviaturas y no utilicéis cosas que no sean habituales en el lenguaje escrito, que así nos lo ponen las bases específicas. También nos dicen cómo se va a puntuar cada pregunta o qué va a tener en cuenta, una de las muchas partes que va a tener en cuenta la Comisión Permanente de Selección cuando esté leyendo vuestro examen de desarrollo, y es la capacidad de aplicar los conocimientos a las situaciones prácticas que se planteen, que va de 0 a 20 puntos, la sistemática utilizada, que va de 0 a 10, la capacidad de análisis, hasta 10 puntos también, y la capacidad de expresión escrita, hasta 10 puntos. Todo ello hace la puntuación para cada pregunta. Una vez superadas estos dos ejercicios, el test y el supuesto práctico, vamos a la fase de concurso, que estamos en promoción interna, hasta obtener la puntuación realmente definitiva de esta oposición. ¿Qué va a pasar después cuando ya superemos todo esto y estemos en la fase concurso y haya salido de forma definitiva? Pues que vamos a ir a un curso selectivo. Actualmente online, dura 2 semanas, se puede hacer en casa y la nota que nos vamos a tener en este curso selectivo va a ser de apto o no apto. O sea que, salvo que la liéis mucho, no tenéis que tener ningún problema en superar este curso selectivo. ¿Cosas que han cambiado con respecto a la convocatoria anterior? Pues la verdad que no mucho, salvo esa pregunta. Antes eran 5 preguntas en el supuesto práctico, ahora son 4. El resto tampoco creéis que ha cambiado mucho. Bloque 1, Organización del Estado y la Unión Europea. Han añadido en el apartado 1 órganos territoriales de la Administración del Estado en Exterior, que antes estaba en el apartado 2, pues lo han metido dentro del bloque 1. En el apartado 1. En el apartado 2, sector público institucional, entidades que lo integran, ya han añadido aquí régimen jurídico. En el apartado 3, la Unión Europea, ya han añadido aquí tratados originarios y modificativos. Lo que sí que tenemos que estudiar muy a fondo es el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El 4 se mantiene igual, el apartado 5 se mantiene igual, el apartado 6 sí que añade un poquito más, que nos habla de la política de la Unión Europea, mercado interior, política económica y monetaria, que antes no estaba, política exterior y seguridad común, y espacio de seguridad, libertad y justicia, y los fondos europeos, que esto también lo han añadido. Es lo único que han tocado del bloque 1. Vamos al bloque 2, políticas públicas. Aquí han hecho un poquito de limpieza, no mucho, pero algo. Bloque 1 se mantiene como está. Bloque 2, desaparece otras políticas económicas y estrategia España, nación emprendedora. Bloque 3 nos habla de política ambiental, distribución de competencias, prevención de contaminación y el cambio climático, y desaparece la conversión de la biodiversidad y la distribución de competencias, ya no se nombra. En el bloque 4, la seguridad social deja también de hablarnos de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, no nos habla de ello. Luego, en el apartado 5 tenemos la política de inmigración, régimen de extranjeros de España, derecho de asilo y la condición de refugiado. Aquí sí que nos añaden política exterior y cooperación de desarrollo, que antes estaban incluidos 7 de la convocatoria anterior. Desaparece la ley de cooperación internacional, no se nombra de ella, y la Agenda 2030 la quitan del bloque 5 y la pasan al bloque 5, no, la quitan del apartado 5 y la pasan al apartado 7, ¿vale? En el apartado 6, la protección de datos de carácter personal y régimen jurídico, ya no se hace mención expresa al reglamento UE 2016-679 relativo a la protección de personas físicas con lo que respecta a sus datos personales y a la circulación de esos datos, pero cuidado porque se queda redactado de la forma en que dice la protección de datos personales y su régimen jurídico, ¿vale? Lo hemos hablado también en los anexos anteriores. El régimen jurídico será la ley de protección de datos, y yo entiendo que una miradita a este reglamento no deberíamos de apartarlo mucho de nuestro lado, por si acaso, ¿vale? Luego en el apartado 7, que ya tenemos el gobierno abierto, aquí es donde han incluido la Agenda 2030, pero ya no se hace mención al portal de transparencia ni a las unidades de información y de transparencia, las UITs, ¿vale? Y por último, en el apartado 8 de políticas públicas de este bloque 2, desaparece la mención expresa a la Ley Orgánica 3/2007, igualdad entre mujeres y hombres, y a la Ley Orgánica 1/2004, pero cuidado, lo mismo que la anterior, se queda redactado con lo de políticas de igualdad contra la violencia de género, discapacidad y dependencia y su régimen jurídico. O sea, todo lo que vaya relacionado con igualdad, violencia, discapacidad y dependencia nos lo pueden preguntar. O sea que yo sí que me miraría, aunque no hagan mención expresa, yo sí que miraría la ley 3/2007 y la 1/2004, y además añadiría el tercer plan de igualdad de la administración y, por supuesto, la nueva ley 15/2022 de 12 de julio integral de igualdad de trato y no discriminación.
Cerramos políticas públicas, vamos al bloque 3, que es Derecho Administrativo General, que tampoco es que hayan tocado mucho. El apartado 1 igual, el apartado 2 desaparece el llamamiento que hacía el derecho de la Unión Europea, que ya entendemos que el derecho de la Unión Europea va a estar incluido dentro del bloque 1. En el apartado 3 ya no se nombra la revisión, anulación o revocación porque lo pasan al apartado 10, por lo demás se mantiene igual. En el apartado 4, que nos habla de los contratos, mejoran la redacción un poco, ya nos dice contrato de sector público, conceptos, clases y elementos, y además las 5 fases de los contratos: preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción, régimen de invalidez y recursos, los tipos de contrato, lo que sabéis de contrato, básicamente. Es lo mismo que estabais estudiando, pero con mejor redacción. En el apartado 5 añaden al final ayudas, subvenciones públicas, su régimen jurídico, ahí lo dejan un poco abierto. En el apartado 6, que nos habla de la expropiación forzosa, eliminan el procedimiento de urgencia de la expropiación forzosa. El apartado 7, que es el régimen patrimonial de las administraciones públicas, se mantiene igual. El 8 desaparece la llamada a la acción de responsabilidad que teníamos aquí. En el 9, el apartado 9 se mantiene igual. El apartado 10 desaparece la llamada a la administración electrónica. El apartado 11 lo mejoran un poquito, que habla de la jurisdicción contenciosa administrativa de la 2998, pues sí que añaden al final ahí actividad administrativa impugnable, las partes, capacidad, legitimación, representación y defensa, todo lo que ya conocéis de la jurisdicción contenciosa administrativa. En el apartado 12, que es el personal de servicios de las administraciones públicas, matiza un poquito más conceptos y clases que tenemos del personal dentro de las administraciones públicas. Sí que tenemos el llamamiento al EBEP, al Estatuto Básico del Empleado Público, y a su normativa de desarrollo, tacatá, todas las que encuentren derechos, deberes, forma de provisión, promoción interna, carrera profesional, situaciones administrativas, incompatibles del régimen disciplinario, todo lo que ya tenemos más que estudiado y visto en los vídeos, ¿vale? O sea que ningún problema. Lo único que hacen aquí, que antes había el apartado 12 está de la convocatoria anterior, aquí tiene incluido el cuarto convenio, lo que han hecho es separarlo y añadir un apartado 13 que antes no estaba, pero que realmente es el mismo, que es el cuarto convenio, ¿vale? Personal laboral al servicio de las administraciones públicas metido dentro del cuarto convenio, ¿vale? Cuidado, porque ahí al final hay una cosa muy interesante que a mí me gusta, que es que lo matizan bastante, que dice ámbito de aplicación y sistema de clasificación. Parece que solo querrían preguntar sobre esas dos cosas, pero yo tengo alguna duda, ¿vale? Por si acaso no lo matizan. Apartado 13, que es lo separan del 12 de la convocatoria anterior. Derecho administrativo general, como ya he visto, tampoco es que tenga mucho cambio. Gestión financiera, no han tocado absolutamente nada. 8 apartados exactamente con la misma redacción que en la convocatoria anterior, no hay que tocar nada más. O sea, que lo que tenemos en promoción interna de gestión de C1 a 2 es exactamente lo mismo, nuestro test de 100 preguntas, el supuesto práctico, que ahora en vez de ser 5 preguntas es de 4, ya no hay lectura pública y todo lo demás está exactamente igual. La nota de corte se prevé que baje bastante. En la parte teórica, por favor, preparar muy bien el desarrollo, ¿vale? Y en la fase concurso y luego el curso selectivo. Y es que ya estaría, pues ya hemos visto todos los anexos que yo considero principales de la materia que realmente tocamos en este canal. Se nos quedan muchos otros por ver, los de informática, los de estabilización, etcétera. Si tenéis alguna duda general o alguna duda concreta de alguno de ellos, siempre podéis preguntarme y yo os intento buscar información o daros una respuesta más o menos sencilla. Ya desde el principio os pido disculpas de antemano por cualquier error o incorrección que haya en este vídeo, que habrá más de una seguro. Por lo demás, espero que os sirva de ayuda y que no sea para todo lo contrario, que no os cree más dudas. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta otra.